Empezando pues, vamos a hablar primero de cuál fue el motivo y cómo fue que el Señor puso en mi corazón este mensaje, que es el mensaje en la semana 83, que lleva por nombre El poder de la palabra declarada. Y aquí, en el poder de la palabra declarada, que es este mensaje 83, hay definiciones que tenemos que recordar, raíces etimológicas, que es como él nos ha enseñado y que tienen que ver con lo que hoy incluye en este poder, que es la primera palabra que vamos a escudriñar, y luego declarada, o vamos a ver algunas definiciones que nos van a permitir entrar en el contexto espiritual de lo que él nos quiere hablar hoy. Y el concepto, por ejemplo, de poder proviene del latín possere, que se refiere al verbo que indica la capacidad o la facultad o habilidad para llevar a cabo alguna acción. De hecho, entonces si hablamos, por ejemplo, de planear, ayer escuchábamos mucho al pastor Luis Gabriel César, y nos estuvimos en el tema del entrenamiento de liderazgo. Como ya compartía yo en semanas anteriores, el Señor movió su corazón para abrir la casa que Él le entregó y el ministerio que Él entregó y todos los recursos para entrenar o para compartir principios de liderazgo con otros muchos pastores, incluido aunque no sean de la misma denominación en la que Él está. Y nosotros, como ya lo sabemos, la mayoría que han escuchado o que nos han seguido, saben que no somos de una denominación, sino simplemente creemos en Dios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y así nos movemos. De tal manera que ayer, y regresando al tema, nos hablaba, oye, como que hay que planear, hay que tener visión, claro, hay que tener, por así decirlo, inspiración del Espíritu Santo, pero luego hay que poner un plan y una acción. Y con ello tomaba el ejemplo de Nehemías, y concretamente se refirió a los primeros 7 u 8 versículos del capítulo 2 de Nehemías. Cuando hablamos de esta definición de poder, que habla de la capacidad, la facultad o la habilidad de llevar a cabo determinada acción, no puedo dejar de pensar que entonces tiene que haber algún diseño de Dios, algún plan de acción de Dios en todo ello. Si lo vemos meramente como definición y con sus raíces etimológicas, es un verbo, puede ser un verbo transitivo o puede ser un verbo intransitivo. Por ejemplo, en ejemplos, tener la capacidad o facultad para hacer alguna acción concreta, o estar una persona en condiciones de hacer alguna cosa y que no haya nada que lo impida. Es decir, que tiene la capacidad de hacerlo sin que nada estorbe. En términos de un verbo, este vocablo poder vendría a traducirse como ser posible, que exista la posibilidad de hacer algo sin que nada estorbe o lo impida, o ser capaz de hacer algo, lo cual viene o emana de una expresión en latín que se escribe pote est, son 2 palabras, pote, así como suena, P-O-T-E, est, sin una E al final, E-S-T, pote est, que tiene el mismo significado que la mencionada forma verbal que acabamos de comentar. Ahora, el término poder tiene múltiples definiciones y usos, y esta palabra, como sabemos, se utiliza para describir la facultad, la capacidad. Incluso tiene que ver con una autorización para llevar a cabo una determinada acción. El poder implica también poseer una mayor fortaleza corporal o quizá intelectual o emocional o incluso espiritual en relación con otra persona o con un contexto en el cual nos encontramos. Y superar eso en el momento de una pelea, de una lucha. Y aquí me refiero a aquella historia, a aquella porción de la Biblia en donde este hijo de Dios lucha contra el ángel de Jehová toda la noche, ¿no? Y deja de ser Jacob para convertirse en Israel, el engañador en la promesa de Dios. Ahora, regresando. Por otra parte, tal como se puede leer en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el concepto de poder señala la posibilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, en una expresión muy concreta, puede que llueva esta noche o puede que caiga nieve esta noche. El uso más habitual del término poder se refiere al tener control, a tener dominio,
a tener jurisdicción sobre un territorio, por ejemplo, o sobre alguna acción, que una persona, que un hombre dispone para concretar algo o para imponer un mandato. Por lo tanto, el poder se relaciona con el gobierno de algo, por ejemplo, de un país, o con la herramienta en el que se hace patente, se hace tangible, que consta la facultad que tiene un ser humano y que le es otorgada por otro para que en representación suya pueda llevar a cabo un cierto plan. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, nosotros no podemos tener poder si no es Dios el que nos delega ese poder, el que nos entrega ese poder, en este mismo contexto y definición que estoy hablando. Otro atributo del poder es además que es una posesión. El que tienes autoridad para tener algo. En un ejemplo muy burdo, ya tengo los documentos en mi poder, o ya tengo esta Biblia en mi poder, en posesión mía, por ejemplo. Ahora vamos a hablar del vocablo declaración en este mensaje que lleva por título el poder de la palabra declarada, pues también tiene que ver con declaración. Y la declaración es un nombre o un sustantivo femenino. Ahora, ¿qué significa declarar? ¿O qué significa declaración? Es una aseveración, es un estar seguro o exponer algo que se hace públicamente. No puede haber una declaración si no se hace audible y públicamente, que todos lo oigan. Pero también es una exposición que bajo juramento, por ejemplo, realiza un testigo o alguien experto en alguna materia ante un juez o alguien que juega el rol de juez o que está actuando como juez u otra autoridad, por ejemplo Dios, acerca de lo que sabe sobre un asunto o que expone y que, por ejemplo, que sin ningún tipo de juramento realiza una persona. Finalmente está haciendo una exposición. No es que esté obligado a hacerlo, pero está haciendo una declaración y expone algo que él cree, algo en lo que él piensa, algo en lo que tiene certeza. O quizás está mintiendo, no necesariamente tiene que ser solo por decir la verdad. Ahora, sus raíces etimológicas de la palabra declaración vienen del latín declaratio, como suena, declaratio. Y la declaración es la acción y efecto de declarar o declararse, de manifestar una opinión o un dicho, decir algo en público. La declaración, por lo tanto, es una explicación de lo que otras personas ignoran o dudan, o sencillamente no creen. Por ejemplo, la declaración del intendente sorprendió a los periodistas. Es decir, algo que dijo esa persona que se dedica a la intendencia sorprende a alguien que lo escucha. En otro ejemplo, ante la consulta de los cronistas, el cantante le hace de los periodistas. Este cantante dio la declaración que todos esperaban y confirmó que volverá a cantar el próximo mes. Una tercera ejemplo, Roberto, por decir un nombre, hizo una declaración poco feliz en el trabajo y fue sancionado por su jefe, ¿no? Y esto quizá es... O un hijo hace una declaración ante el padre y la madre y la declaración que hace le lleva a recibir un regaño, una amonestación, un castigo, ¿no? Son ejemplos. Si llevamos este ejemplo o esta definición de la declaración al ámbito económico y administrativo, tampoco podemos pasar por alto la existencia de lo que se conoce como declaración de la renta o tributaria. Aquí tenemos un contador que sabe mucho de esto que estoy diciendo. Básicamente, la declaración viene a ser un documento donde cada persona o cada empresa presenta ante Hacienda una relación de toda su actividad económica durante un periodo o durante el año correspondiente. En el ámbito del derecho, una declaración es la manifestación que se realiza bajo juramento para comunicar la situación de un hecho que puede constituir la base para la determinación de un delito.
Se trata, en otras palabras, de la manifestación formal de un individuo con efectos jurídicos y realizada en la forma y los lugares establecidos por la ley. En unos ejemplos relacionados con este tema de la aclaración jurídica, el juez anunció que mañana tomará declaración al acusado del crimen, por ejemplo. O en otro ejemplo, la declaración del imputado complicó al hermano de la víctima. Otra de ejemplo de una declaración jurídica. La mujer damnificada cree que el acusado faltó a la verdad en su declaración. Y aquí me detengo. Por eso es que una declaración no necesariamente es una verdad. Una declaración puede ser una mentira. Y todavía más allá, tú puedes pensar que estás declarando la verdad y en realidad estás declarando una falsedad. Todo depende de cuál sea tu fundamento al respecto de esa declaración. Por eso el mensaje en esta número 83 en esta semana 84, aunque es el mensaje 83, no quiero confundir, pero la semana pasada tuvimos un mensaje distinto, es que nos habla del poder de la palabra declarada. El poder de un cristiano reside en la palabra si la declara, no si se la calla, si la vive y da testimonio. Se conoce como declaración de independencia, por ejemplo, a la proclamación que realiza un país para declarar su soberanía y autonomía. De este modo, el Estado, ese gobierno, el Estado de ese país en cuestión, declara que ya no acepta el dominio o el control de otra nación, como ocurrió en siglos anteriores al respecto de países que dominaban a otros países, ¿no? Un ejemplo, el Imperio Británico, ¿no? Que en alguna época, en el siglo XVII, XVIII, XIX, controlaba y gobernaba India y Filipinas y otros países en aquella zona del mundo. Otra cosa es que en la modernidad o en la actualidad haya países que por decisión propia y consensuada de sus ciudadanos hayan decidido pertenecer digamos, al reino británico, como lo son Canadá, como es Nueva Zelanda, como es Australia, que así lo han decidido. En este modo, el Estado en cuestión declara, en el caso de que lo rechace, que ya no acepta el dominio o la injerencia extranjera. Ahora, más allá de la declaración, lo importante es la aceptación o el rechazo de dicha condición independiente por parte del resto de las naciones. Pueden o no aceptar esa declaración. La declaración de independencia de Kosovo fue rechazada por varios países europeos. Tomo este ejemplo, esto ocurrió a finales del siglo XX, cuando efectivamente Kosovo, que fue parte de la antigua Yugoslavia y se dividió en diferentes países de Yugoslavia, concretamente una fue Kosovo, se hizo una declaración de manifestarse como un país. Sin embargo, la Unión Europea o los países europeos, no había Unión Europea, entonces rechazaron esta declaración, no reconocieron esa declaración. Ahora, quizá la declaración, una declaración de este tipo de independencia, más importante o relevante de la historia fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue manifestada, fue entregada el 4 de julio del año 1766. Y gracias a ello se marcó un hito dentro de la historia contemporánea mundial. Pues en ella se vinieron a recoger dos principios que se irían incluyendo en otros muchos documentos. Por eso es que es tan importante ese evento y van a ver por qué tiene mucho que ver con lo que el Señor nos quiere entregar hoy. En otras constituciones aparecen también estos dos principios y que han pasado a ser clave de nuestra sociedad actual. En concreto, tenemos que establecer que aquellos dos derechos fundamentales fueron la libertad y la igualdad. Repito, en concreto, tenemos que establecer que aquellos dos derechos fundamentales fueron la libertad y la igualdad. Esto ocurrió, no el 4 de julio de 1766, sino el 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
Entonces, ya que tenemos esto expuesto, el declarar se fundamenta en la certeza de algo en lo cual creemos. Y otra vez, se vuelve muy importante el fundamento de esto. Porque tú puedes declarar algo en lo que crees y estar equivocado. Por lo tanto, el fundamento es básico. Hebreos 11:1, que es el fundamento de esta mañana, en donde la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y con esto, dicho todo este largo preámbulo, esta introducción, vamos a orar para entregarle esto al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre mío, que tú nos has dado, Padre mío, en donde nos has entregado fundamento, Padre, que tiene mucho que ver con lo que nos quieres hablar esta mañana. Y te pido, Padre bendito, con humildad, que tú tomes el control, que tengas todo el tiempo, Señor, el control de este hijo tuyo que habla, Padre, para que seas tú el que hables, sea tu corazón el que lata y sea tus palabras las que salgan de mi boca, con unidad, con humildad, pero con poder, Padre, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Tenemos que observar con detenimiento al respecto de esta declaración, porque estamos de acuerdo que este Hebreos 11:1 es una declaración de nuestra fe, manifestada en este versículo que es uno de los más conocidos de la Biblia, como ya dijimos, el versículo 1 de Hebreos 11. Sin duda se trata de una, podría yo decir, inusual, pero también al mismo tiempo muy poderosa declaración de la palabra de Dios. Yo creo que los dichos empiezan, lo que tú dices, empiezan a establecer su verdad al respecto del mensaje y la administración del Señor esta mañana. Y cuando hablo de esta manera lo digo porque todos hemos escuchado esta declaración en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú lo lees, estás recibiendo, pero cuando tú declaras esto mismo, cuando tú lo hablas en voz alta y lo dices porque lo crees, empiezas a generar poder en esa palabra. Amén. Fíjate esta porción del logo en Juan 15:3, perdón, esta porción de logos en Juan 15:3. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En varias etapas de nuestras vidas hemos escuchado palabras o frases como se lo dije o como se lo advertí, o todavía más complejito y más poderosito sería algo como no me digas que no te diga lo que ya te había dicho y ya pasó, ¿no? En inglés suena algo así como don't tell me that I told you, but I told you. No me digas que no te lo dije, pero te lo dije. Y va a pasar, ¿no? Eso es un poco lo que estamos diciendo acá. Algunos quizá hemos experimentado otras más fuertes, algunas declaraciones más fuertes. Y las hemos vivido en carne propia, como ojalá que te vaya mal. Eso es una maldición. Ojalá que te pase algo para que aprendas. Los padres de repente cometemos este tipo de errores. O igualito a tu papá, o igualito a tu mamá y no vas a cambiar, ¿no? Son maldiciones, pero son declaraciones también. Y tienen poder para el bien o para el mal. También habrá alguien que hoy es producto de una palabra o de una serie de palabras que alguien, como los abuelos, como los padres, como los hermanos, declararon sobre su vida. Por ejemplo, serás un gran empresario, otra. Tendrás una gran familia, otra. Serás productivo, son puras bendiciones. Como ya hablamos de algunas maldiciones algunos minutos atrás. Estas son bendiciones. Otros muchos quizá nacimos o nacieron en cuna de familias que profesan la fe en Cristo y traen una promesa desde el vientre de su madre o tienen una palabra decretada
sobre sus vidas cuando fueron presentados de niños en la iglesia. Ese no fue mi caso, pero sí es el caso de nuestros hijos, por ejemplo. Y quizá en ese momento dijeron algo como, servirás a Dios y serás un ministro ungido de su palabra. Wow, eso sería precioso haberlo recibido. Yo no lo recibí, para lo mío fue distinta, mi historia es distinta, pero quizá a alguien que lea o escuche esto lo haya recibido de esa manera. Es importante entonces que te diga que no todos hemos tenido ese privilegio. Y hoy quiero compartirte que es posible que se desate de toda palabra ociosa y corrompida y de maldición que alguien haya declarado sobre tu vida o sobre la vida de tu familia, e inclusive que se desate a los que tú mismo hayas podido atar con tus declaraciones. De eso es de lo que nos quiere hablar hoy el Señor. Y es mi anhelo personal que descubras cómo la palabra que uno declara es un arma poderosa. Y cómo la palabra de Dios puesta en nuestra boca para bendecir todavía es más poderosa. Es una responsabilidad tuya y mía hacer buen uso de la palabra y en particular de la palabra de Dios. Con lo cual, este mensaje tiene como propósito darte a conocer el poder que tiene la palabra declarada por boca de hombre que se fundamenta en la palabra y en la voluntad de Dios. No solo en la palabra, porque podemos leer la palabra sin propósito de declaración y sin fe, pero si lo hacemos porque además es la voluntad de Dios, tiene un poder que ninguna otra cosa tiene, ninguna otra cosa creada tiene, fundamentada en el amor de Cristo. Entonces vamos a esta línea de reflexión. ¿Cómo accedemos a este poder de Dios? ¿Cómo accedemos a este poder de Dios? Lucas 10:27 nos da un vistazo de ello. Y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La llave al poder de Dios es amar. No hace muchos días mi esposa me comentaba al respecto de una situación de una hermana en Cristo y una situación por la cual mi esposa y yo pasamos en alguna época, y lo digo solo para testimonio, que es que una hija deje tu casa. A nosotros nos pasó en su momento con nuestra primera hija. Fue un momento muy complicado, muy difícil, los detalles por lo cual ocurrió no importan. Pero yo recuerdo que la única manera que eso volviera, digamos así, a la normalidad fue en el momento que se dio la oportunidad de hablar con ella, y yo tuve la fortuna de hablar primero con ella y decirle, hija, nosotros te amamos. Esta es tu casa y tú vas a poder regresar cuando tú quieras. Lo digo simplificadamente, porque el verdadero amor conmueve todo corazón. Cuando mi hija se supo amada, no tuvo ninguna duda en regresar con nosotros. Una frase sencilla puede ser, te quiero, pero decir te amo en todos produce gozo. Hay una canción del mundo que por cierto a mí me gustaba cantar mucho, que dice, que se llama Amar y Querer, ¿no? Y decía, es que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Porque los que amamos es porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Los que verdaderamente sabemos amar es porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. El hombre da muchas razones, pero la verdadera razón es que toda persona que viene a la tierra es un hijo o una hija espiritual de Dios, tan si lo cree como si no lo cree. Pero en realidad no recibe su identidad hasta que no confiesa que Cristo es el Señor y que por tanto el Padre es su Padre. Debido a que todo el amor emana de Dios, nacemos con la capacidad, y el deseo de amar, pero también de ser amados,
uno de los vínculos más fuertes que tenemos con nuestro origen tiene que ver con lo mucho que nuestro Padre y Jesús nos amaron y lo mucho que nosotros los amamos a ellos. Pese a que se descorrió un velo sobre nuestra memoria, siempre que percibimos el verdadero amor, se despierta una añoranza que no se puede negar. Es como recordar de dónde venimos, recordar que la fuente de nuestro origen es el amor del Padre, es el amor de Dios. El responder al verdadero amor es parte de nuestro ser verdadero. Llevarnos en nuestro interior al anhelo santo de experimentar aquí en la tierra el amor que sentimos ya alguna vez allá en el reino. Porque la palabra de Dios dice con claridad que cuando muramos, el polvo regresará a la tierra y el espíritu regresará al espíritu. Eso lo dice la palabra de Dios. Únicamente si sentimos el amor de Dios y llenamos nuestros corazones de su amor, vamos a poder realmente tener felicidad. Porque los humanos no podemos amar como Dios ama, a menos que sea Dios mismo el que habite en nosotros por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios llena la inmensidad del espacio, del universo. Por lo tanto, no hay escasez de amor en él. Solo nuestra disposición para hacer lo que sea necesario para sentirlo es lo que lo va a permitir. Y tenemos que estar sensibles para ello. Hoy casi adoramos 1 hora, por ejemplo, y pudo haber sido más. Y digo pudo, pero Dios me dijo que ya. No sé si me estoy explicando con él. Pero ¿para qué nos hace adorarlo? Para estar en comunión con Él y entonces sentir su abrazo y su amor, que es el propósito de Dios cuando le adoremos. Para lograrlo, Jesús explicó que debemos amar, como dice ahí en Lucas 10:27, a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cómo sabes que el amor de Dios está en ti? Cuando amas a Dios y amas a tu prójimo, más que a ti mismo y primero que a ti mismo. Amor sacrificial. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios, duramos casi 7 años de novios. En más de una ocasión, como en todas las parejas, hubo discusiones y hubo cortar relación, por decirlo de esta manera, ¿no? Yo sí llegué a pensar, y lo digo como testimonio, a decir, yo amo a esta mujer tanto que si verdaderamente su felicidad no es conmigo, estoy dispuesto a dejarla ir. Y ella está aquí a mi lado y no me va a dejar mentir, que en alguna ocasión le dije, tenemos que tomar una decisión, porque si esta es que tú ya no quieres, entonces será la definitiva. Y ella tomó una decisión, creo que tomó la mejor, pero bueno, tomó una decisión. Cuanto más obedecemos a Dios, tanto mayor va a ser nuestro anhelo de ayudar a los demás. Cuanto más ayudemos a los demás, tanto vamos a amar a Dios. Es decir, cuando tú amas a los demás, estás amando a Dios. Porque si tú amas a Dios, tu corazón es movido para amar a los demás. Si no, no va a ocurrir. Por otra parte, y por el contrario, cuanto más desobedecemos a Dios y cuanto más egoístas somos, tanto más va a ser menor el amor que sintamos por los demás. Amor sacrificial, amor ágape. El tratar de encontrar el amor perdurable sin obedecer a Dios es como tratar de saciar tu sed bebiendo un vaso sin agua. Puedes hacer como que estás bebiendo agua, pero no hay agua. Puedes hacer como que estás amando, pero no hay amor, porque no estás obedeciendo a Dios. De igual forma, el tratar de encontrar el amor sin ayudar a los demás, ni sacrificarse por ellos, es como tratar de vivir sin comer. Por naturaleza somos recipientes de amor.
Y si el amor está en nosotros, siempre vamos a manifestar el amor a los demás. Va a haber en nosotros bondad, disposición al sacrificio para darles a los demás de lo nuestro, para compartir lo que Dios nos da. Amén. El no hacerlo, el no ayudar a los demás, va en contra de las leyes propias de Dios, de la naturaleza que Él creó. Y no lo vamos a lograr. Vamos a vivir infelices. De hecho, si no ayudamos, no hay mayor gozo que amar a los demás. Pero también es cierto que no podemos fingir el amor. El amor debe formar parte de nosotros, porque nosotros venimos de un origen de amor. El universo es amor, porque Dios es amor. Por cierto, amar no es algo que tú sientes. El amor es o no lo que yo soy. Si Dios está en mí, soy amor. ¿Se acuerdan cuando vivimos aquellas ministraciones de una muy larga serie de el conocimiento del Dios Santo y que hablaba del amor de Dios? Y que los atributos son indivisibles. Tú no puedes entender a Dios como por separado y por piezas. El amor, Dios es amor. Y también es inconmensurable, inmarcesible, infinito, todopoderoso, ¿verdad? Pero también es amor. Y si Dios está en ti, tú también eres amor. Pero si Dios no es en ti, tú no eres amor. Y sabes, amar inicia con una declaración. Amar inicia con una declaración. ¿Cuál fue tu declaración de amor? Una verdadera declaración de amor es cuando le dijiste, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Amén. Así que tú estás leyendo o estás escuchando esto, di, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y habrás tomado una decisión de amar y lo estás declarando. Por eso es que verdaderamente es una decisión. Tal cual dice Romanos 10, 8 al 10. Que pues, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere con mi corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y aquí yo le cambiaría. Ponle la palabra declaración en vez de confiesa, porque con la boca se declara para salvación. Tu amor inicia con una declaración. Así que ahora vamos a profundizar en algunas situaciones en las cuales se da inicio al ser amor de Dios por medio de una declaración de su palabra. Primera declaración. La palabra de Dios tiene poder para limpiar. Vemos en Génesis 6:7 que dice la palabra de Dios, y dijo Jehová, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Esto tuvo que ver con aquel tema del diluvio, ¿se acuerdan? Y la palabra arrasaré o raeré, en otras versiones de la Biblia, viene de la palabra en hebreo macá, con K de kilo, macá, que aparte de significar destruir, también significa limpiar. Y estas palabras fueron dichas por Jehová antes de que se produjese el diluvio. Y la motivación de Jehová para propiciar el diluvio la encontramos en el capítulo 6 de Génesis, versículos 12 y 13, que dice, Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y esta palabra destruiré, que aparece aquí en Génesis 6, versículos 12 y 13, viene de la palabra shakhat, S-H-A-K de kilo J-A-T, shakhat, que significa destrozar, matar, destruir. Por otra parte, cuando en el capítulo 1 de Génesis se refiere al agua que cubre la faz de la tierra, usa la palabra maim,
M-A-I-M. Maima, que significa agua. Pero esa misma Maima es la que destruye y cubre la tierra en Génesis 7, versículo 6. El agua limpia, pero también destruye. Luego podríamos interpretar que Dios entonces decidió limpiar con agua la maldad de la tierra, destruyendo al hombre y todo lo que en ella habitaba. Sin embargo, cuando bajaron las aguas, Dios hace un pacto con Noé y le dice en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo, Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Palabra del Señor. Y aquí voy a hacer un paréntesis. También dice la palabra de Dios que seamos olor fragante, pero lo está diciendo que el Señor percibió olor fragante después de habernos lavado con agua. Entonces, solo podemos ser olor fragante después de haber sido lavados con agua. Físicamente en el bautismo en agua, pero espiritualmente en el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra destruir en este versículo, en este que acabamos de leer, viene del hebreo naká, N-A-K de kilo A, naká, y en este contexto significa matar, hacer morir. Dios prometió no volver a hacer morir al hombre para limpiar su maldad. Entonces quizá nos pueda surgir esta pregunta. ¿Cómo va a limpiar Dios al hombre de su maldad, de su condición pecaminosa, si prometió no volver a destruirlo para tal fin? En Efesios, en el capítulo 5, versículos 25 al 26, dice la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Las novias en el Antiguo Testamento tenían que lavarse con agua para purificarse antes del casamiento. Pero Jesucristo vino a la novia, que es la iglesia, y bastó solo su palabra para hacer lo mismo que hace el agua, limpiarnos. Tú y yo tenemos el poder de declarar la bendita palabra de Dios para que esto suceda en la vida nuestra y de los que nos rodean. Siempre que tengas ganas de exhortar, que algo mueva tu corazón a exhortar, tienes que hacerlo con la palabra que limpia, con la palabra de Dios, no con la tuya. Tienes que pensar por un instante cuántas cosas desearía que fuesen limpiadas de tus seres queridos, de ese vecino conflictivo, estoy hablando de Dios, de aquel jefe que quizás no te ha tratado de la forma más correcta, incluso del que debe dinero, pero también lo piensas tú. Y entonces, ¿qué haces al respecto? ¿Maldices? ¿Le deseas el peor de los males? ¿Te la pasas declarando o afirmando palabras de atadura sobre la vida de ellos? Palabras que ni el mismo Dios dice porque su promesa ha sido de misericordia para la humanidad. Para cualquier papá, mamá, esposo, esposa. No podemos seguir matando a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a los hermanos en la congregación, de esta, de otras congregaciones, de otras denominaciones, con palabras que salen de nuestra boca. No podemos seguirlos atando y matando. No podemos seguir acusando a nuestra familia, a nuestro jefe, a nuestro vecino, a nuestro presidente, a nuestros gobernantes, porque el mismo Jesucristo ha decretado en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Amén. La maldad del mundo fue limpiada con agua, pero en la gracia por la muerte de Jesucristo.
Le hace, en el Antiguo Testamento fue limpiado el mundo con agua en el diluvio, pero en el Nuevo Testamento por la gracia de la muerte de Jesucristo. La maldad del mundo solamente puede ser limpiada por la palabra de Dios. Segunda declaración. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Génesis 8:14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Otra vez refiriéndose al diluvio. Y el significado de la palabra secó en este versículo que estamos leyendo en Génesis es la palabra Yavesh, con Y y SH al final. Yavesh es una palabra en hebreo que significa seco, pero también significa avergonzado, significa marchito, significa extinguido. Y lo que nos deja ver entonces es, en esta porción de las Escrituras, que cuando las aguas bajaron su nivel, el panorama era desagradable, había sequedad, no había vida, no había vegetación. La geología, ¿sabes? Es una profesión muy interesante porque muestra al mundo una realidad de la historia que nosotros no conocimos. Y cuando vemos en los museos una serie de fósiles, nos asombramos y nos remontamos a que todos estos animales posiblemente fueron destruidos durante el diluvio. Y algunos podrían afirmar que este diluvio trajo destrucción física. Toda la tierra quedó cubierta por agua alrededor de 1 año y 10 días aproximadamente. Esa es la estimación en función de lo que la palabra de Dios describe. Si bien hay árboles como los cipreses, por ejemplo, que soportan vivir en el agua, ningún árbol puede vivir bajo el agua por tanto tiempo. Simplemente se ahoga, por decirlo de esta manera. Porque la ausencia de sol y la humedad descomponen, lo pudren, producen una serie de gases letales que se conocen como gas metano. Luego de 1 año de estar cubierta la tierra, cuando el agua aún no había descendido, Noé envió una paloma, pero esta regresa muy pronto. Pasaron solamente 7 días y manda una segunda paloma, la cual llega con una rama de olivo en su pico. Así lo describe la palabra de Dios. Físicamente eso no era posible. ¿Te das cuenta? Porque todo debería haber estado podrido y sin embargo regresa con una rama de olivo en el piquito. Los árboles no podrían haberse preservado debajo del agua. Deberían de haber estado podridos. Y entonces viene una pregunta que nos podemos hacer aquí, sabiendo que se descompone todo cuando está todo bajo el agua. ¿Y si hubiese retoñado la semilla? Es decir, bajaron las aguas, quedan al descubierto los árboles que estaban putrefactos. Pero ¿qué tal si retoñó la semilla? Pero otra vez, aunque hubiese retoñado, no pudiese haber dado ramas en 7 días, ¿no? Eso es imposible. Recordemos entonces, la tierra estaba desolada y marchita. Yavesh. Ahora lleva esta misma figura. Es bíblico, ¿eh? Lo que pasa es que luego no pensamos en esas cosas. No discernimos en el espíritu esto que estoy diciendo. Era imposible que en 7 días lo que estaba muerto tuviera vida. Pero piensa por un momento en una persona en tu familia quizá, o de la gente que conocemos, que hoy es Yavesh. Que hoy es Yavesh, que es tierra seca. O aquel familiar que por siempre lo hemos tachado, tildado como la oveja negra, que no se levanta, que no produce. O quizá un hijo o familiar o amigo cercano o compañero de trabajo que se encuentra en las drogas. O que tuvo problemas con la ley. Y cuando le miras solo ves un ser humano marchito, un Yavesh. O una hija soltera embarazada que ha causado una gran vergüenza porque siendo menor de edad ni su colegio ha terminado. Y yo conozco una historia de esas. Está sentada a mi lado. Y sin embargo, dejó de ser Yavesh.
O aquel esposo que está enfermo de tanto beber licor y no tiene ya ni vida. Y todas estas reflexiones nos invitan a preguntarnos, ¿qué hacemos cuando vemos estas circunstancias? ¿Acaso gritamos? ¿O decimos unas cuantas verdades? ¿O utilizamos una frase de, te lo dije, no me digas que no te lo diga, pero te lo había dicho? Y cosas por el estilo. El agua, siendo tipo de la palabra de Dios, cubrió la tierra y además de matar y destruir todo ser viviente, además de limpiar, también trajo vida la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que la palabra que deja todo Yavesh, porque lo limpia y lo hace seco, pero también le da vida? Porque en tan solo 7 días, una segunda paloma pudo traer de la nada, de la tierra seca, de la tierra desolada, de la tierra avergonzada, de la tierra marchita, una rama de olivo con vida. Y lo que Dios nos quiere decir aquí es que si tú crees que si declaras la palabra, solo bastarán 7 días, máximo 7 días, para que todo lo que tú declares sea limpiado. Amén. Para que todo lo que tú declares produzca una vida nueva en ti, en tu casa, en tus relaciones, en tu economía, en tus negocios. ¿Quién dice amén? Amén. El número 7 hace referencia a la voluntad de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia este número se repite mucho. Se usa mucho. Ese número 7, en la numerología cristiana o teológica, si lo queremos ver así, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la plenitud de Dios, tiene que ver con la perfección de Dios. Puede ser cuestión de horas, quizá de segundos, como cuando estás en un hospital y el Señor te usa para sanar a alguien. Es en segundos. Si decides creer y declarar la palabra de Dios, esa tierra seca tendrá vida y dejará de ser Yabesh. Los hijos, dice la palabra de Dios, volverán los corazones a sus padres, las parejas serán restauradas, la economía será restablecida y esta nación será una nación justa. Amén. Esto último ya no lo dice la palabra, pero yo lo digo en el nombre de Jesús. Amén. No tengas temor. Declara la palabra de Dios escrita en la Biblia, la cual es vida sobre esa tierra. Hagámoslo a nuestros hijos, esposos, familiares, vecinos, a nuestro jefe, a nuestros gobernantes, incluso en nuestro trabajo, empresa, economía. Declaremos la palabra de Dios que da vida, porque aparte de cambiar tu vida presente, ofrece también vida eterna. Amén. Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. Tercera declaración. La palabra de Dios tiene poder para multiplicar. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al igual que en el principio de la creación, registrada en el libro de Génesis, y a pesar de la caída del hombre, Dios vuelve a delegar al hombre el poder de fructificar y multiplicarse con solo declarar su palabra. Luego de aquel panorama desértico y marchito, el diluvio, en Génesis 9:1, dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Los volvió a bendecir. Y estas dos palabras en el idioma original hebreo se traducen fructificad, para, que también se traduce llevar fruto, aumentar, crecer,
ser fértil, ser fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Entonces cuando les dijo, para a Noé y a sus hijos, les dijo todo eso. Y multiplicaos, rabá, con B de bueno ya, rabá, que se traduce en aumentar, crear abundancia, amontonar, ampliar, colmar, crecer, criar, entregar mucho, dominar, engrandecer, ensanchar, exceder, exigir, ganancia, mantener mayor, mucho, multiplicación, multiplicar, numeroso. Les dijo, rabá. Así como la oración de Jabes, oh Señor, y si ensancharas mi territorio, ¿verdad? Así que el pará es crecimiento cuantitativo, en número y en cantidad. Te casas y fructificas en hijos, siembras saco de semilla y recoges 50 sacos. Pero el rabá declarado sobre el hombre hace que el pará que ha multiplicado crezca, domine, ensanche, exceda, gane, sea mayor. Es decir, les dijo pará y le dijo rabá. Ensancha y multiplica. Pará y rabá. Ensancha y multiplica. Isaías 54, versículos 2 y 3. No seas escaso, ensancha tu tienda, alarga tus cuerdas, clava tus estacas. Y entonces podemos ver que pese a la condición pecadora del hombre, con sus fallas y defectos, aun cuando caiga y tropiece, tiene siempre el hombre la oportunidad de volverse a levantar, de recobrar su posición y su identidad inicial, donde está llamado a llevar fruto, a aumentar, pará y rabá, a crecer, a producir, a retoñar, pará y rabá, a dominar, a engrandecer, a ganar, a mantenerse. Y si Dios te ha provisto, ¿quién eres tú para detener los planes y la obra perfecta de Dios con palabras declaradas que son de maldición y que detienen el pará y el rabá de Dios? Tú pará y rabá siempre. Asegúrate que tus declaraciones son de pará y de rabá. Ahora mismo quizás te sientas muy espiritual con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Para confesar la palabra y hasta vamos a poder decir de corrido versículos como Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pensando negativamente nuevamente. O Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino ojos solamente, y por eso le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera, porque esa es la que nos recetan siempre. Pero si tú ya fuiste bautizado en el Espíritu, y ya fuiste Yabesh primero, ahora quiere pará y rabá el Señor para ti. Amén. Amén. Es solo Dios el que juzga, no el hombre. Amén. En Mateo 13:23 dice la palabra de Dios, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Amén. Así que tú y yo, antes de criticar al vecino, al jefe, al hermano, a la hermana, en lo natural y en lo espiritual, antes de maldecir su vida con ataduras, tenemos el deber con O de obligación. Tenemos el deber con O de obligación de compartirle el evangelio del reino, la palabra de Dios viva. Y aunque en ese momento pudiera estar rechazando o hasta no escuchando, también es promesa de Dios que su palabra nunca regresa vacía. Amén. Y no termina ahí, debemos compartirle, explicarle, ayudarle a discernir para verdaderamente hacerlo discípulo. Podemos estar yendo a algunos lugares, como nosotros lo hicimos en los hospitales, y compartirle del Señor a mucha gente y muchas señales, tomar su decisión. Pero el Señor nos dice, haz discípulos. Así que la exhortación que Dios nos hace hoy es, qué bueno que te has ayudado y te has dejado usar para que muchos me acepten.
pero agarra unos pocos para que sean discípulos. No dejes de presentar el evangelio del reino, pero agarra unos pocos para que se discipulen y me conozcan. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que entender esto, que es muy importante. Nuestras palabras de hombre no van a cambiar la condición de nuestro familiar, de nuestro vecino, de nuestro jefe o gobernante, si solo son tus palabras. Porque ese poder de cambiarlos, solo lo tiene cuando tú hablas fundamentado en la palabra de Dios, con su visión y revelación. Cuando declaramos la palabra, el Rabá será visto en esa hija que quizás se embarazó sin terminar la escuela. Pero por la misericordia de Dios terminará su estudio, emprenderá una carrera, será una excelente esposa y servirá a Cristo. Y otra vez yo tengo a mi derecha sentada a alguien que vivió eso. Amén. Y se volvió Rabá. Estuvo Yabesh y hoy es Rabá. Y yo la bendigo en el nombre de Jesús. O ese hijo que andaba en malos pasos, volverá su rostro a Dios y será un salmista. Amén. El pará de Dios es material y físico, pero el Rabá es sobrenatural. Repito, el pará de Dios se refiere a lo material, o lo natural, a lo físico, a lo que podemos ver, pero el Rabá de Dios es sobrenatural. Amén. La declaración comienza con una decisión. Tú no vas a declarar absolutamente nada si no tomas una decisión primero. Y una buena ilustración de lo que ahora les estoy compartiendo está fundamentado en la apuesta de Pascal, Blaise Pascal, científico cristiano, por cierto cristiano, en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios. Es complicado Blaise Pascal, pero los invito a leerlo. Y este argumento está basado en el supuesto de la existencia de Dios. Decía, tú imagínate que Dios es un tema de suerte o de casualidades. Es azar, como un juego. Y el argumento que él mismo establecía plantea que, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional es decidir que sí, por las promesas que te da. La razón, escribió, es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera pequeña, muy pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtiene de su gloria. Es decir, si aún fuera razonado y lo dudaras, te conviene creer, porque es lo que te promete. Amén. Amén. Lo que te está diciendo entonces Blaise Pascal, o lo que pensaba era, al decidir creer en Dios y en que Él es el creador de todo, le estás dando a Él, a Dios, soberanía y poder absoluto. Aunque nos gusta creer que estamos completamente sometidos a la soberanía de Dios, virtualmente todos tenemos algunas áreas que consciente o que inconscientemente le hemos puesto una reja alrededor para que Dios no llegue. Lo que le estamos diciendo a Dios con eso es, mira, en estas áreas de mi corazón eres todopoderoso y soberano. En esta no. La mayoría de los cristianos profesamos creer en la soberanía de Dios, pero nos rehusamos a concederle que obre en algunas áreas de nuestra vida. La muerte siempre se la entregamos a Dios, porque nosotros no tenemos ningún control sobre ella, ¿verdad? Es decir, típicamente no dejamos entrar a Dios y que Él sea soberano en las cosas en las que sí tenemos control, en las que sí podemos hacer algo nosotros mismos. Pero en aquello que no tenemos ni idea de qué hacer, entonces decimos, ¡ay, Señor, te lo entrego! Pero eso lo hacemos normalmente hasta el final, ya cuando vimos que no podemos hacer nada. Cuando Dios pide soberanía sobre tu vida desde el principio,
desde el primer instante. En otro ejemplo, los desastres naturales son considerados materia de la soberanía divina, sobre los cuales incluso los incrédulos se refieren a ello como obras de Dios. O aquello de las guerras. ¿Por qué Dios permite las guerras? Como si Dios las provocara, ¿no? La mayoría de quienes sirven en la obra evangelística se rehúsan a otorgar la obra a la soberanía de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Y lo que nos está diciendo aquí Dios. Vamos al ministerio de evangelismo y nos atribuimos la obra de evangélica. Cuando es por gracia y por soberanía de Dios que podemos hacerlo y representarlo y ser sus embajadores y dar testimonio. En ocasiones estamos deseando conceder a Dios el crédito por el trabajo de Cristo en la cruz y la del Espíritu Santo en llevar a los hombres por la fe. Eso es lo que verdaderamente Dios... O sea, que no solo fuera en ocasiones, que fuera siempre. Solamente hacemos las cosas por la gracia de Dios. Pero normalmente actuamos al no admitir en verdad que Dios está en completo control. Esa es la verdadera soberanía de Dios. Todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu corazón, entregadas al soberano amor de Dios. Porque aunque ciertamente somos usados por Dios, Él tiene el control. Es solo por su gracia. Él es omnipotente. Así que en toda esta reflexión, sobre la relación entre el rol que tiene Dios en la salvación y el que tiene el hombre, lo único que el hombre tiene como actuación aquí es que toma una decisión y que abre su boca para declarar que cree en Cristo. Amén. Ese es tu único mérito. Es mi único mérito. Y puede ser el tuyo si estás escuchando o leyendo esto. Tu único mérito va a ser que decides declarar que crees en Cristo como Señor y Salvador. Ese es tu único mérito. Y después de eso, dejar que sea la soberanía de Dios y el amor de Dios el que gobierne tu vida. La soberanía de Dios es la salvación, es una doctrina demasiado importante, crítica, sensible, fundamental, sobre la cual se para nuestra fe. Señalaba Martín Lutero. Por lo tanto, para el cristiano no es irreverente, no es inquisitivo o trivial, sino que es útil y necesario determinar si la voluntad se involucra algo o nada en los asuntos relacionados con la salvación eterna. Escribía Lutero, si desconocemos estas cosas, en realidad no sabremos nada del resto de los asuntos cristianos y entonces seremos peores que cualquier pagano. Como diciendo, si no permites que sea Él el que gobierne, conociendo ya a Dios, estás peor que un incrédulo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Lutero. Por lo tanto, cualquiera que no las conoce puede confesar que no es un cristiano. Aunque hayas dicho que sí con tu boca, pero entonces realmente con tu corazón no lo creíste. Pues si ignoro lo que puedo hacer, cómo hacerlo y cuán lejos puede llegar en mí la relación con Dios, será igualmente incierto y desconocido lo que Dios puede hacer conmigo. Cuánto puede hacer Él por mí y cuán lejos puede llegar en relación conmigo. Le hace en tener una relación conmigo y contigo. Y cuando la obra y el poder de Dios son desconocidos por mí, ¿qué crees? No vas a poder alabarlo, no vas a poder adorarlo, no vas a poder agradecerle, no vas a poder servirle, por cuanto desconoces lo que debes atribuirle a Él. No a ti, a Él. Por tanto, nos corresponde a nosotros saber distinguir y discernir y decidir con certeza entre el poder de Dios y nuestras decisiones. Entre la obra de Dios y la nuestra, si verdaderamente queremos vivir una vida con Él. ¿Qué significa entonces cuando decimos que Dios es soberano, es omnipotente, es todopoderoso en la salvación?
Y un ejemplo de esto lo escribió Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que vivió, como ya les he compartido, la mitad del siglo XIX y los primeros 10, 20 años del siglo XX. Y lo señaló en una prédica en donde dijo: primero entonces, la soberanía divina ejemplificada en la salvación. Ese es el primer fundamento. Si cualquier hombre es salvo, lo es por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. La razón de su salvación no se encuentra en él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de algo que hagamos o que deseemos, sino que haremos y desearemos como resultado de la buena voluntad de Dios y de la obra de su gracia en nuestros corazones. Ningún pecador puede obstruir a Dios, es decir, el hombre no puede adelantársele, no puede anticipársele. Dios está siempre primero en la salvación. Él está antes que nuestras convicciones, Él está antes que nuestros deseos y anhelos, Él está antes que nuestros temores y esperanza. Todo lo que es bueno en nosotros, o lo llegará a ser, está precedido primero por la gracia de Dios. Y es el efecto de una causa divina en ella. Otra vez, la gracia de Dios es soberana, escribía Spurgeon, lo que significa que Dios tiene el derecho absoluto de otorgar esa gracia donde Él quiera y para quitarla cuando Él quiera. Y aquí hago un paréntesis: clamemos a Dios por permanecer siempre en su gracia. Por eso dice la palabra de Dios: permanecer delante de los ojos de Dios en gracia. Regreso a Spurgeon. No está limitado a darla a algún hombre determinado y menos a todos los hombres. Si Él determina otorgarla a alguien en especial y no a otro, su respuesta es: ¿es tu ojo ruin porque el mío es malo? ¿No puedo hacer lo que yo quiera y anhele? Tendré misericordia con el que yo quiera tener misericordia. Las mismas escrituras, la misma palabra de Dios enfatizan claramente, por ejemplo, en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 11:34-36 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Luego también nos dice en Filipenses 1:6: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloria, gloríese en el Señor. Pero esa es primera de Corintios 30:31. Ahora sí, en Filipenses 1:6: porque estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos estos versículos nos dejan claro una cosa: todos los que somos salvos y todos los que quieran ser salvos lo van a hacer porque Dios les ha elegido para salvación.
El Espíritu Santo ha dado vida a un espíritu muerto y comprensión a una mente cegada por el pecado y por Satanás. Los que son salvos pueden decir que han decidido por Dios, pero solo después de que Dios les ha elegido para salvación. Dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Palabra de Dios. Así que vamos a concluir. Tenemos que comprender bien, tenemos que discernir todo lo que nos ha dicho esta mañana el Señor. Todo lo que ha ministrado el Señor hoy. Para ser salvos los hombres tenemos que confiar y tenemos que decidir por Cristo como la provisión de Dios para salvar a los pecadores que estaban perdidos, como lo estuve yo o tú. Y cuando lo hacemos es porque hemos declarado con la boca y creído en nuestro corazón que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Romanos 10, 8 al 10. Hombres que hemos ejercitado la fe fuera del corazón. A estos hombres Dios nos ha hecho creer. Dice Deuteronomio 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y luego dice en Jeremías, en el versículo 33 del capítulo 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así, de la misma manera como los hombres, y cuando los hombres están eternamente perdidos, se debe a que han elegido rechazar la revelación de Dios. Eso está en Romanos 1:8. Su provisión para la salvación en Jesucristo también la han rechazado. ¿Por qué los pecadores se van al infierno? Mueren porque no han elegido a Dios. También porque Dios no les ha elegido para rescatarlos de su pecado y de su rebelión, conforme a lo que acabamos de leer en Juan 15. En términos más simples, los hombres no solo van al infierno porque Dios lo ha decretado, sino porque se lo han ganado, conforme a Apocalipsis 16, versículos 4 al 7. La salvación no es obra nuestra, sino de Dios. Y nosotros no contribuimos en nada a lo que Él todavía nos ha dado mediante su gracia, excepto por el fundamento en que radica el poder de la palabra declarada y que empieza con tu decisión. El Señor ha hablado esta mañana y verdaderamente ha sido poderoso. Vamos a entrar en un tiempo de oración antes de volver a adorar al Señor, para entregar esto que Él nos ha hablado y que quede como fundamento de todo lo que Él nos ha prometido. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición preciosa en esta palabra que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre mío, y en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que muevas en nuestro corazón, Señor, que establezcas en nuestro corazón tu verdad y tu luz, Señor. Y que esto que has hablado, Padre mío, mueva, sacuda, Padre mío, desarraigue, Padre, que dejemos de ser Yavesh para empezar a ser Rabá, Padre mío, tuyo, siempre en poder y gloria, Padre bendito, siempre en poder y gloria, Señor, y que la bendición, Padre, que es en tu rostro, Padre mío, que es, Padre mío, motivo, Señor, de nuestra salvación, motivo, Señor, Padre mío, de tu poder sobre nosotros, Señor, nos haga vivir, Señor, Padre bendito. Nos haga manifestarnos, Señor mío. Que tu Rabá sobrenatural se manifieste en nuestras vidas, Señor.
porque el Yabesh ha quedado atrás, Señor, la sequedad ha quedado atrás, y ahora viene la abundancia en lo espiritual, Padre mío, y el poder en lo sobrenatural, ese Rabá que tú entregaste a Noé y a sus hijos, Padre, para multiplicar y para expandirse en la tierra, Padre. Te pedimos, Señor, que así mismo lo hagas con todos quienes aquí estamos escuchando, pero todos quienes lean y escuchen posteriormente, Padre, una vez publicando. Gracias, Señor, por tu luz, gracias, Señor, por tu verdad, y gracias por este maná y este rabá que hoy has dispuesto como promesa para tus hijos, Señor. Yo bendigo y recibo, y así lo creo y lo declaro sobre quienes lo estén escuchando, ahora o lo escucharán después, Padre mío, en las redes. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Otra vez se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos hirió. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Vuelve a llorar sobre tu pueblo que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día a orar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto.